Muy bien, hermanos, vamos a retomar entonces el estudio de esta mañana de sábado. Esperemos de que nuestros hermanos se comiencen a conectar de los que estábamos ahí escuchando la primera parte. Vamos a entonar un himno. Dios honra a los hombres de valor y leales. El himno número 454 de nuestros himnarios. Honra al hombre de valor. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto. 454 de nuestros himnarios. Vamos a pedirles de que podamos unir nuestras voces para alabar el nombre de nuestro Dios con este himno. Vamos a doblar nuestras rodillas para tener la palabra de oración, para que una vez más aperturemos el estudio de la palabra en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Señor, esperemos de que este día estemos honrando y glorificando tu nombre como a ti se te merece. Que retraigamos nuestro pie de hacer nuestra propia voluntad y honrarte, Señor, como nuestro único Dios y Creador del universo. Permite, Señor, que tu palabra pueda, Señor, hacer resonar en nuestra mente y en nuestro corazón cuál es el verdadero evangelio, cuál es la verdadera fe adventista, Señor, para este último tiempo que tan difícil se ha tornado. Señor, tú tienes hombres de valor, tú tienes hombres de fe, fieles, Señor, a tus principios, tal cual lo fue Daniel, Señor, aunque solo estemos. Aunque la mayoría, Señor, esté en contra de todo esto, tú tendrás siempre, Señor, un remanente. Que hayan hombres y mujeres, niños y niñas con esa misma fidelidad de Daniel, Señor, y los hombres en la fe, y podamos ser contados por justicia en tu gran misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, una vez más, hemos de adentrarnos en el estudio en esta hora. El título de la secuencia de este mensaje es los pioneros, la interpretación profética historicista que ellos también llevaron. Ellos comenzaron, y ¿quién ha de terminar, hermanos? Nosotros terminaremos, ¿sí? Si Dios utilizó a estos hombres de fe, tenemos el noble privilegio de poder continuar y terminar esta obra. En el libro de Mateo 24 Jesús dijo que esta generación no pasará, ¿sí? Y cuando nosotros vemos esto de que estos hombres, estos padres de la fe, porque así podemos llamarlos, son los padres de nuestra fe, al cual Dios permitió que ellos fuesen utilizados, tenemos nosotros que continuar, tenemos que nosotros que llevar sobre nuestros hombros este legado que Dios nos ha dejado establecido desde el surgimiento de este pueblo, el pueblo adventista. Así que en esta hora, queridos hermanos, hemos de retomar el estudio basado a estos principios que Dios nos ha mostrado.
A través de la historia hemos visto cómo Dios se ha manifestado y cómo Dios ha conducido a su pueblo. Y es por eso de que en esta hora vamos a ver cuál era la forma, la manera en la que ellos interpretaban la profecía, y que dio un auge tremendo al movimiento adventista, que cuando ellos descubrieron todas estas verdades, muchos se adentraron, muchos aceptaron el mensaje adventista, hermanos, y se unieron a esta gran verdad. Es por eso de que nuestra preocupación, dado a lo que hoy en día vemos en torno al movimiento adventista, vamos a ver entonces la palabra de nuestro Dios nos muestra el respaldo que estos grandes hombres en la fe tuvieron, y vamos a estudiar algunos de las formas o los escritos que estos hombres vieron. ¿Sí? Ahí tenemos en pantalla a Steven Nelson Haskell, al pastor Haskell, al pastor Urias Smith, a John Norton Logron, a nuestra hermana Elena de White, ¿sí? Y cómo estos hombres plasmaron en los libros que incluso ella llegó a recomendar para que nosotros siguiésemos la secuencia y pudiésemos nosotros sostener la misma verdad que los hizo libres, la misma verdad que los hizo victoriosos, la misma verdad que los hizo un pueblo diferente, con una luz que Dios les había otorgado, hermanos. Es esa misma luz que continúa, a la que hoy nosotros tenemos que sostener por medio del método historicista, ¿sí? El método que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos continuar mostrándole al mundo dónde estamos parados en la historia profética, que es una profecía a la cual Dios nos ha mandado a que nosotros sostengamos en este tiempo. Vamos a leer lo que dice en el libro de Mensajes Selectos en el tomo 2, en la página 258. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: estoy agradecida por el pastor J.N. Logron. Todavía puede utilizar sus habilidades y sus dones en la obra de Dios. Ha permanecido fiel en medio de las tormentas y de las luchas. Él puede decir juntamente con el pastor Smith, o sea, Urias Smith, con mi esposo, con el hermano Butler, quien se unió con nosotros en un periodo posterior, y con usted mismo, le está escribiendo al pastor Haskell, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando esta generación actual de adventistas, ¿sí?, nos unimos a lo que estos hombres en la fe, ¿sí?, entendieron, comprendieron, siguieron, aceptaron como doctrina, como interpretación profética, y si nosotros nos unimos a ellos, ellos estaban unidos al Padre y el Padre estaba unido a Jesucristo, entonces nosotros llegamos a conformar esta verdadera unidad por la cual incluso Cristo Jesús oró en su momento. ¿Y qué era de lo que estos hombres hablaban? ¿Qué era de lo que estos hombres escribieron? ¿Qué era de lo que estos hombres transcribieron? ¿Sí? Y por eso decíamos con esta imagen, si ellos comenzaron, nosotros tenemos la responsabilidad de terminarla, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos, queridos hermanos, a hacer esto? Ellos comenzaron, nosotros terminaremos. Y lo que ellos escribieron, bueno, vamos a ver, ¿sí?, cómo estos hombres se adentraron en la historia, en el historicismo, y plasmaron en lo que a ellos les tocó escribir respecto a las interpretaciones proféticas. Antes de pasar a esto, vamos a arrancar, porque muchos comienzan a decir, bueno, es que ellos no fueron inspirados por Dios. Pero vamos a ver en lo que oficialmente es inspirado, y vamos a ver si estos estaban de acuerdo o no, o estaban desunidos a Cristo Jesús. Surgía el año 1842, ya por el año 1842, Conflicto de los Siglos, página 443. La orden dada a esta profecía, ¿sí?, esta profecía, cumplimiento de Habacuc, ¿sí?, cumplimiento de lo que dice el profeta Habacuc. Queridos hermanos, esto está en Conflicto de los Siglos, y esto está basado también a la Biblia, en el libro de Habacuc,
¿sí? Habacuc escribe sobre esto. Vamos a buscar, vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, dice el verso 3, aún por tiempo, mas el fin hablará y no mentirá, aunque se tardare. Espera lo que sin duda vendrá y no tardará. ¿Sí? He aquí el que se enorgullece, aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículos 2, 3 en adelante. En base a esta descripción de las tablillas, dice lo siguiente: conflicto de los siglos. Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: escribe la visión y escúlpela sobre las tablillas, para que se pueda leer corrientemente, les había sugerido a Carlos Fitch la declaración de un cartel profético con que ilustrara las visiones de Daniel y del Apocalipsis. Las publicaciones de este cartel fue considerada como el cumplimiento de la orden dada a Habacuc. ¿Y qué vemos en este cartel, hermanos? Vamos a ponerlo más en grande para ver que podamos entonces podamos nosotros analizar y escudriñar. Esto es lo que está diciendo conflicto de los siglos, y lo dice también Primeros Escritos. Primeros Escritos dice: he visto el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y la ocultó, una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros Escritos, página 74. Y esto queremos hacer una aclaración totalmente. Esto es lo que Dios ha establecido. Y por ahí, este cartel de 1843 ha causado mucho revuelo. La cifra de los 2520 o el 2520, ¿sí? A donde el movimiento de los pancartistas o los pipinyeristas, como son conocidos, se han basado en este cartel. Y hasta donde hemos visto, ellos creen totalmente el historicismo como tal. El problema para ellos es que, como tiene un doble cumplimiento tal a la situación del futurismo, a los que están colocando fechas en el futuro, válgase la redundancia, comienzan ellos a sacar nuevas cuentas y a llevar a una repetición total todo esto. Por eso ellos creen que en el 2001, al cumplimiento de todo ese orden, como fue dado, que después de 1844 otra vez la historia profética se volvió a cumplir con fechas, colocando fechas. Ellos llegaron a muchas conclusiones, tales como la del 2019, que resonó mucho en las redes sociales, y lamentablemente no llegó a su cumplimiento. Al establecimiento que ellos decían que en el 2001, a la caída de las Torres Gemelas, comenzó entonces el derramamiento de la lluvia tardía, tal como lo mostramos el día de ayer. Y todo esto ellos comenzaron a sacar nuevas cuentas, nuevas fechas, ¿sí? Y muchos entonces comenzaron a ver este movimiento como un erróneo, incluso ir en contra de los carteles establecidos por Dios al cumplimiento profético. Si bien el tiempo del 25-20 entonces está plasmado allí, se ha anotado entonces una explicación en su momento. En algunas partes es aceptada, en otras partes es prácticamente omitida. Pero a lo que vamos, que dice el libro de Primeros Escritos, fue dirigida por la mano de Dios, ¿sí? Y los números están allí no de la casualidad. Fechas, reinos, Daniel, ahí tenemos al principio Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, y tenemos prácticamente el complemento en el libro de Apocalipsis. Tenemos a Daniel 12, ¿sí? Los 1335 y 1290 días, y la diferencia de 45 días entre ellos. Y por este lado tenemos también el libro de Apocalipsis con los 1260 días también, o 42 meses, llegando a las trompetas de Apocalipsis capítulo 8, 9 en adelante, y todas ellas puestas en la historia. Esto, hermanos, es prácticamente la identidad de la interpretación
profética histórica en el adventismo. Y tenemos una pancarta más, o un cartel más, 1858. Dice el libro de manuscritos inéditos o liberados, tomo 5. Dios me mostró la necesidad de producir un diagrama. Vi que era necesario y que la verdad declarada en tablas impresionaría más y haría que almas llegaran al conocimiento de la verdad. Al regresar donde el hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me mostró que la verdad debe ser declarada en tablas. Y esto haría que muchos se dedican a favor de la verdad mediante el mensaje del tercer ángel y los dos que le preceden siendo declarados en tablas. He visto manuscritos, el número 13, página 359, he visto que Dios estaba con la publicación del diagrama del hermano Nichols y vi que había una profecía en la Biblia que se refería al diagrama. Y si este diagrama está destinado al pueblo de Dios, si es suficiente para uno, también le basta al otro. Y si uno necesitaría un diagrama más amplio, el otro también lo necesitaría. A diferencia del diagrama de 1843 al 1858, tenemos entonces la adhesión o el complemento acerca del mensaje de los tres ángeles y la explicación del santuario que tenemos en la parte de abajo, hermanos, el lado izquierdo, muy parecido al de 1843. Y aquí tenemos entonces las mismas fechas de los cumplimientos en las profecías de las trompetas históricas. Tenemos los días de Daniel, tenemos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y todo el cumplimiento histórico plasmado en el cartel de 1858. Y ahí está entonces la identidad. Esto es lo que aprobó la sierva del Señor, ¿sí? Este cartel omite el 2520. El 2520 que en 1843 se había establecido y la explicación que da sobre la caída del pueblo de Israel, ¿sí? Esto está en la historia también, ¿sí? Ahora, en 1858 se anexa la explicación del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 18 y el asunto del santuario que ya para ese tiempo el pueblo de Dios lo tenía muy bien entendido y explicado. Y en este cartel no vemos omitir el principio de los 1335 y los 1290 y los 1260 días para convertirlas hacerlas literal. Esto es lo que respalda, ¿sí? Para todos aquellos que dicen que solo hay que aceptar lo que Elena de White dice porque fue inspirado, eso no lo discutimos. Pero los pioneros también, que tuvieron un arduo labor y trabajo, coincidían con esta explicación. Y vamos a ver entonces los ejemplos tales cuando nosotros rompemos los principios establecidos por Dios, ¿sí? La Review and Herald, y el sábado 29 de diciembre de 1863, Jaime White escribe lo siguiente: la teoría de año por día para interpretar los periodos proféticos es vital para la posición de todas las clases de adventistas. O sea, si tú te dices ser adventista, está diciendo Jaime White, si tú te dices ser adventista del séptimo día, tu principio para interpretar profecías debe de ser un día equivale a un año. Ahora dice lo siguiente: el principio día por año es un gran principio atacado. ¿Quién ataca entonces nuestro principio que Dios ha establecido? Pues lo atacan las siguientes personas: todos los oponentes, infieles, semi-infieles, futuristas y preteristas. 29 de diciembre de 1863. ¿Se imaginan ustedes que si le diéramos la razón a los futuristas hoy, de decir que un día equivale, prácticamente es un día literal, día por día literal, ¿sí? Estaríamos entonces en un problema tremendo. Jaime White escribiendo en 1863 esta posición, y Elena de White escribiendo en el conflicto de los siglos también, cuando toma el asunto de los 2300 tardes y mañanas, diciendo que un día equivale a un año. Estas citas son prácticamente omitidas o echadas a un lado por los futuristas para sostener su verdad.
diciendo que Jaime White no fue inspirado. Ahora te imaginas tú vivir juntos, Elena de White y Jaime White, y uno pensaba diferente que al otro. Eso no es razonable de establecer esta situación. El principio día por año es atacado por los oponentes, infieles, semi-infieles, futuristas y preteristas. Y si tú, querido hermano, hermana, andas, ¿sí?, coqueteando, adentrándose con el futurismo, dice aquí en 1863, este siervo del Señor, eres un oponente a la verdad, eres un infiel, eres un semi-infiel porque aceptas las verdades a medias y estás en total oposición a la verdad que Dios ha establecido. Y claramente nos comienza a adentrar. Aquí está entonces la revista original, la Review and Herald y el Sábado de ese año del cual estamos nosotros leyendo. Y ahí está el encabezado, miren, ¿sí? La confusión en periodos proféticos. ¿Quién edita, quién escribe esta revista? Ahí está el nombre, James White, ¿sí? Editor de esta revista o este artículo, Confusión en los periodos proféticos. De ahí estamos entonces leyendo la cita anterior. Dice claramente, ¿sí? Y vamos a ver la explicación sobre el cual habla este hombre, ¿sí? En la página 36, en el párrafo 18, menciona lo siguiente: con toda la luz que existe en la actualidad sobre las profecías de Daniel y Juan, para mí es un poco sorprendente que cualquier estudiante de profecía aún insista en que los periodos proféticos de Daniel son días literales, ¿sí? Es impresionante, decía James White, que aún existan personas que exponen los tiempos proféticos como días literales. Y mucho sorprende que cualquiera que busque el regreso de Cristo a la tierra debe favorecer la teoría de día literal. Conmigo no es poca cosa relacionada con mi fe en la pronta venida de Jesús. Ya sea que los días de Daniel sean días literales o simbólicos, creo sin vacilar que el tiempo y los tiempos y división del tiempo, los 2300 días, el tiempo de los tiempos y medio, 1290, 1335 días de Daniel 7, 8 y 12, son simbólicos cada día de pie durante un año, ¿sí? Conmigo, decía James White, no es poca cosa relacionada con mi fe. Prácticamente James White estaba desacreditando, hermanos y hermanas, esta posición que ya desde ese tiempo comenzaba a surgir, porque el preterismo y el futurismo les tocó refutarlo a los pioneros adventistas, y el primero que estamos viendo entonces es James White. La palabra de nuestro Dios, queridos hermanos, es dura, ¿sí? Y va a desenmascarar los engaños más sutiles del enemigo. Por eso es comparada la palabra profética más segura. En el libro de Pedro lo dice, ¿sí? Como una antorcha que alumbra en el lugar, en el momento más oscuro del tiempo, va entonces a alumbrar. Ningún expositor crítico intentará por un momento hacer que la larga persecución de la iglesia de los mártires por la bestia de 7 cabezas y 7 cuernos sean solo 1260 días literales, cuando fuese un número de años. Ahí está, ¿sí? Hoy en día exponentes están diciendo que los 1260, 1290, 1335 días están inmersos en los días de la persecución para la iglesia. Esto no puede ser, dice James White, cuando esto fue un número representado en años, no días literales. Y si nosotros no aceptamos los principios, si nosotros no aceptamos escritos de los pioneros, hermanos, prácticamente ellos estaban de acuerdo a la inspiración divina. Ellos caminaban juntos a la verdad. De lo contrario, se hubiese dividido la iglesia en ese tiempo. Muchas particiones también se imaginan en ese tiempo. Elena de White con un grupo, Jaime White con otro, Andrews con otro, y hay todos los demás, Haskell, Urias Smith y todos ellos. No encontramos esa situación dividida, hermanos, como lo que está ocurriendo hoy. 2031 por allá, los que no creen en el Espíritu Santo en persona por allá, los
futuristas entonces por allá con sus 3 años y medio de persecución, y los que están creyendo en las fiestas judías nuevamente por allá, y cada quien en su grupo. No, esto no pasaba entre los pioneros adventistas, todos coincidían en un mismo principio, llegaron a la misma unidad del Señor y en la de Cristo Jesús. Y si comenzamos con la cita, y si nosotros nos unimos a ellos, confortaríamos también, conformaríamos esa unidad en Cristo Jesús. La palabra entonces de nuestro Dios nos ha dado muchas advertencias. Y aquí está la Review Herald. Nuevamente se le dijo a Daniel que él descansaría y se levantaría al final de los días o periodos proféticos. No se puede encontrar ningún periodo que se extienda más allá de 1844. El periodo de 1290, 1335 días comenzó con la caída del paganismo, 508. Sumándole los 1290 nos lleva a 1798 después de Cristo. Y los 1335 años completos nos lleva a 1844 en el último periodo. Y saben, queridos hermanos, de los que nos ha tocado entonces poder platicar con los que creen en el futurismo. Algunos nos dicen que, bueno, sí creemos que eso fue en la historia, pero es que, hermano, se va a repetir, y se va a repetir de esa forma. Algunos pues totalmente nos han dicho, no, es que los pioneros estaban equivocados, como todos ellos esperaban el fin de 1844, 22 de octubre, por eso ellos colocaron todo el orden de las profecías para cuadrarla. Pero como sabemos que estaban en error, por eso esa profecía se cumple ahora, en el futuro. Miren esas dos versiones a las cuales personalmente me he encontrado y he platicado por las redes sociales. ¿Hasta dónde está llegando entonces, hermanos, la mentalidad, el pensamiento de posiciones extrañas, interpretaciones humanas? Es por eso que en el nombre de nuestro Dios en esta hora hacemos un llamado a la fe adventista, que despertemos de este sueño espiritual y nos adentremos a las verdades que Dios ha establecido para este tiempo. Y Dios nos ayude por medio de nuestros ojos para que podamos ver en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Además de esto, hermano, no bastaba que Elena de White respaldara a estos personajes, no bastaba que estos personajes escribieran libros personales, que sostuvieran esto. Esto era lo que se enseñaba en los folletos de la escuela sabática. Aquí tenemos escuela sabática de 1895, ¿sí? Escuela sabática de 1895, y ahí está entonces la portada o la página principal, ¿sí? Segundo, de 1895, creo dice ahí el segundo cuarto de 1895. Y dice acá, en el estudio que hacen ellos, aquí está, miren, ¿sí? En el inglés original, enseñanza de folleto. Los periodos indican que Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:6 al 14 llegaban entonces a un cumplimiento de días de profecía, a días literales, de días literales a años. Esto comenzaba en el principio de 538 después de Cristo y llegaba a 1798 después de Cristo. Y esto era lo que comenzaban ellos a enseñar, hermanos. A esto se instruía la iglesia, ¿sí?, para comprender estos periodos proféticos. Y ahí está, miren, en la traducción. El periodo es idéntico con Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:6 al 14. Que nosotros hemos encontrado para hacer 1260 días proféticos o años literales, empezando del 538 y acabando en 1798. El que respondió a esta pregunta es evidente, Cristo, el mismo que respondió la pregunta relativa al tiempo de Daniel 8:13. Ahora, en el punto número 6, el continuo paganismo, sacrificio es una palabra suministrada, o sea, agregada, eso ya lo sabemos, era quitado en el 508 después de Cristo. Esto fue para preparar el camino para el establecimiento de la abominación desoladora tardía. El papado en el 538 después de Cristo
Y en el 508 después de Cristo, agréguele 1290 días proféticos o años literales, y somos llevados a 1798. Miren, esta lección de escuela sabática de 1895, ¿sí? ¿Quiénes la estudiaban, hermanos? ¿Quiénes estudiaban? ¿Quiénes enseñaban? ¿Y quiénes analizaban este estudio? Eran los pioneros adventistas. Elena de White y compañía, James White y compañía, y todos los demás pioneros coincidían. Urias Smith, Haskell, ¿sí? Lobron, estaban también otros, Andrews, otro pionero, ¿sí? Y todos estos coincidían en la misma aplicación. Miren a dónde están colocando ellos. En el 508 comienzan los 1290 y llegamos a 1798. Punto 7, eso es comenzando en la misma fecha de los 1290 años, a saber 508. Los 1335 días proféticos o años literales se extenderían a 1843. En ese momento una gran bendición llegó al pueblo de Dios, como se deleitaron con el libro de Daniel, que luego estaba abierto, y aumentó en el conocimiento de la palabra profética, y se regocijó a las claras evidencias de la pronta venida del Salvador para redimir a su pueblo. Lucas 21-28, lección de escuela sabática en 1895. Esta información la tenemos disponible para todo aquel que quiera, directo de la página oficial de documentos y archivos adventistas. Sí, pero es triste ver cómo el adventismo hoy está coqueteando, está uniéndose al futurismo, escuchando a nuevas interpretaciones de decir que estos tiempos están en el futuro y es persecución para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se enseña, establece esta interpretación totalmente histórica. Y por eso James White dijo claramente: aquel que está en contra de este principio es una persona infiel, semi-infiel, preterista o futurista. Y si nosotros no queremos aceptar la situación a la cual estamos viviendo, hermanos, yo no sé si esperamos ver ángeles que bajen y nos hablen directamente y nos digan: ¿saben qué? Estás caminando con el futurismo, estás torciendo los principios. Cuando estos hombres dejaron un legado, una herencia para nosotros hoy en día. Si nosotros aceptáramos entonces esta posición, nosotros estaríamos obedeciendo a la interpretación totalmente jesuita, católica, de Lacunza y de Rivera, tanto el preterismo como el futurismo. Dios nos está llamando a ser hombres como Daniel, hombres leales, hombres fieles, como la brújula al polo, dice el espíritu de profecía. Esto está hablando estamos hablando de, ya hablamos de Jaime White, la lección de escuela sabática 1895. Y nos falta entonces hablar de un pionero más, Urias Smith. Urias Smith, ¿sí? Este gran hombre también en la fe, Urias Smith, explicó sobre los 1290 y 1335 días. En su libro llamado entonces Daniel y Apocalipsis. En este libro nosotros vemos, hermanos, cómo Dios lo ha llegado a considerar como la mano guiadora misma del Señor. Y si nosotros estamos en contra de esta posición, no nos estamos dejando guiar de la mano de nuestro Dios. Y es triste ver cómo el adventismo entonces está siendo, hermanos, arrollado, está siendo aplastado, está siendo, hermanos, desenfrenado por no seguir los consejos divinos de nuestro Dios. Vamos a ver entonces aquí sobre lo que expuso este pionero, Urias Smith. Urias Smith explicó también los días día por año, al cumplimiento de los 1290 y 1335 días. ¿Qué decía Urias Smith?
él comenzó hablando acerca del continuo. ¿Y qué era el continuo? La clave era entender el continuo, ¿sí? Primeros Escritos dice claramente en la página 74 y 75. Entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio sentido correcto a los que proclamaron que había llegado a la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones. ¿Y cuál ha sido el resultado? Y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Esto lo menciona entonces la misma sierva del Señor. En base a esto, cuando ella entendió que la palabra sacrificio era entonces un asunto que se había puesto como complemento, entonces vinieron los pioneros y comenzaron ellos a entender qué es el continuo. Entonces dice Urias Smith en el libro de Daniel que sacrificio es una palabra errónea que se ha añadido a la palabra continuo. Si como suponen algunos se quisiera hablar aquí la eliminación del sacrificio continuo del servicio judaico, que en cierto momento fue quitado, no sería propio preguntar hasta cuándo iba a durar la visión acerca de él. Miren qué situación tan clara lo que está explicando aquí Urias Smith, ¿sí? Y estos hombres, hermanos, podemos entender cuando en lo personal nos adentramos a estudiar estos libros, comenzamos a encontrar entonces muchas verdades que hoy nos las han ocultado. Continúa diciendo aquí, el papado quita el continuo. ¿Y de qué manera lo quitó? En los comentarios sobre Daniel 8:13 se ha demostrado que la palabra sacrificio ha sido añadida erróneamente, debe ser asolamiento. La expresión denota una potencia desoladora de la cual la abominación espantosa no es sino la contraparte y le sucede al transcurso del tiempo. Por lo tanto, parece claro que el asolamiento continuo era el paganismo, ahí está, ¿sí? Y la abominación espantosa, el papado, pero puede ser que alguien pregunte, ¿cómo puede ser el papado siendo que Cristo habló de ella en relación de la destrucción de Jerusalén? La respuesta es, Cristo se refirió evidentemente a Daniel 9 que predice la destrucción de Jerusalén y no a este versículo de Daniel 11 que no se refiere a dicho acontecimiento. Ahora, ¿cómo fue quitado entonces el continuo o el paganismo? Y comienza a surgir la pregunta, entonces, ¿de dónde sacó la idea Urias Smith que el continuo es el paganismo? Si tú vas a Conflicto de los Siglos y ves cuando Constantino se declara cristiano, surge entonces el paganismo adentrado en el cristianismo y se mezcla en su totalidad, ¿sí? Y miren cómo va de la mano, hermanos, la explicación. Conflicto de los Siglos que aceptamos es un libro inspirado, y vemos entonces Urias Smith que Elena dejó y le consideró ese libro como la mano ayudadora de Dios. ¿Cómo va entonces de acuerdo a lo que Dios ha dado como indicación? Ya que se habla, dice Urias Smith, de esto en relación con el establecimiento de la abominación espantosa o papado, debe denotarlo simplemente el cambio nominal de la religión del imperio del paganismo al cristianismo, sino un desarraigo de tal paganismo de todos los elementos del imperio que el terreno queda completamente preparado para que la abominación papal se levante y asevere sus arrogantes pretensiones. El paganismo llegó a dominar, ¿sí? Las tradiciones, las costumbres, hermanos, sumergieron al cristianismo y desaparecieron a la fe cristiana. Entonces esto preparó, y Pablo lo dice en Tesalonicenses, ya el hombre de pecado se veía, hermanos, solo había algo que lo detenía, decía Pablo. Y eso era entonces, hermanos, el paganismo. Cuando el paganismo se asentó fue como la alfombra roja para dejarle espacio al poder papal, que en el 508, hermanos, se hizo a un lado, desapareció totalmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Daniel, capítulo 7, habla de los tres cuernos que fueron derrumbados, ¿sí? Por el cuerno pequeño? Miren la explicación que nos da Urias Smith. Al acercarnos en el año 508 vemos que madura una crisis importante entre el catolicismo y las influencias paganas que todavía existen en el imperio.
hasta la conversión de Clodoveo, rey de los francos, en 496. Estos, como otras naciones de la Roma occidental, eran paganos, pero después de ese acontecimiento fueron coronados de gran éxito los esfuerzos hechos para convertir idólatras al catolicismo. Se dice que la conversión de Clodoveo inicia la tendencia y la actitud que merecieron para el monarca francés los títulos de cristianísima majestad o el hijo mayor de la iglesia. Entre ese tiempo y 508, mediante alianzas, capitulaciones y conquistas, sometió Clodoveo a las guarniciones romanas del oeste. ¿Quiénes dominaban el lado oeste? En la Bretaña armórica, y también a los borgoñones y los burgundios y a los visigodos. ¿Se acuerdan de esos tres cuernos entonces que se habían opuesto al cuerno pequeño? Pero el cuerno pequeño vino y los desapareció y no quedó rastro, ni generación, ni sangre descendiente alguna. En el 508 fueron destruidos totalmente para la asentación entonces del catolicismo. Qué engaño tan tremendo, hermanos. El paganismo. ¿Qué era el paganismo en sí, hermanos? Tradiciones, fiestas, costumbres. Cuando voy a hablar especialmente aquí de México, cuando nosotros vamos a la historia de México, a la llegada de los españoles, la conquista que hicieron a México, este país tenía una religión pagana, adoración a la serpiente, al águila, adoración al sol, a la luna, al agua, ¿sí? A todos esos dioses. Llegó el catolicismo en el año 1527 en adelante, ¿sí? Y les comenzó a decir: ustedes son paganos porque adoran esto, nosotros les traemos el verdadero cristianismo. Y le comenzaron a traer las imágenes de los santos, de cruces y todo eso, y establecieron el catolicismo, obligando, hermanos, a la generación de ese tiempo a doblar sus rodillas ante el catolicismo. Prácticamente solo les cambiaron de dioses, porque tienen una infinidad de dioses hoy en día, ¿sí? Ese supuesto cristianismo que el catolicismo estableció simplemente fue maquillar el paganismo y hacerlo cristiano, hermanos. Cambiarle la infinidad de dioses que tenían los mexicanos, los aztecas y todas estas razas que había para ese tiempo, se las cambiaron por los dioses paganos. Fue terrible lo que hizo entonces. Y en Europa del oeste habían entonces tribus que no se le querían doblar los pies ante el papado, entonces hasta que las terminó eliminando el cumplimiento de Daniel capítulo 7 de los tres cuernos que fueron derribados. Eso fue en el 508. Y en el 538, 30 años después, entonces la Roma papal tomó posesión y comenzó a transcurrir los 1260 años. Y vemos de esta forma, queridos hermanos, cómo los pioneros llegaron a la conclusión que era lo que significaba entonces el continuo, ¿sí? Y a esta definición que toma Urias Smith, mis hermanos, la optaron entonces todos los demás pioneros adventistas, y vamos a leer de ellos, ¿sí? En lo personal me agrada y me encanta poder leer a los pioneros, hermanos, porque en lo personal prefiero leer a los pioneros que a leer a los actuales teólogos que tuercen los principios de la verdad. Aquí está entonces este segmento, los pioneros y el continuo. ¿Qué decía Guillermo Miller? ¿Cómo llegó Guillermo Miller a la conclusión también de que el continuo era prácticamente el paganismo? Esto está citado en la Review Herald y el Sábado, ¿sí? En 1858, enero de 28 de 1858. Continúe leyendo, dice la experiencia. ¿Cómo llegó a la conclusión Urias Smith de esto? Perdón, Guillermo Miller, hermanos, Guillermo Miller.
Continué leyendo y no encontré otro lugar en el cual el continuo se encontrara sino solo en Daniel. Y entonces, con la ayuda de una concordancia, tomé aquellas palabras de quitar en conexión con, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Y leí y pensé que no iba a encontrar luz sobre este texto. Finalmente llegué a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Y cuando yo llegué a este texto, dice la experiencia de Guillermo Miller, oh, cuán clara y gloriosa la verdad apareció. Hermanos, sintió Guillermo Miller un profundo descanso y desaliento, porque encontró lo que tanto buscaba. Sin duda alguna, dice Elena de White, era dirigido por los ángeles de Dios. Allí estaba. Ese es el continuo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla de solo hay quien al presente lo detiene? Es decir, el hombre de pecado, aquel inicuo, es decir, el papado. Bueno, ¿qué es eso que lo detiene al papado para que se manifieste? Bueno, entonces el continuo debe ser el paganismo. Esto está tomado entonces, hermanos, de la revista de la Revista Granjera y el Sábado, 1858, enero 28 de 1858. Guillermo Miller comprendió que el continuo tenía que ver con el paganismo. Bueno, Urias Smith también lo dice claramente en el libro Daniel y Apocalipsis. Por la continuidad de la desolación y la transgresión de la desolación, por la continuidad de la desolación perpetua, debemos entender, dice, es el paganismo, ¿sí? Y viene otro pionero más, Steven Nelson Haskell. En el libro que escribe este pastor Haskell, dice claramente, explica Daniel 12:11. Diariamente el paganismo fue quitado, o sea, en el 508, dice Haskell, después de Cristo, para establecer la abominación que desola. En el 508 después de Cristo, más 1290 equivalen a 1798. Principio de tiempo del fin, cuando la palabra sellada se abriría y estudiaría. La palabra sacrificio es suministrada por la sabiduría del hombre y no está en el texto de Primeros Escritos, página 74. Daniel 12:2, dice Urias Haskell, como no hay un punto de inicio dado aquí, entendemos que el periodo comienza en la misma fecha dada en el versículo 11, 508 después de Cristo. 1335 es igual a 1843 después de Cristo. Luego se proclamó la alegre noticia del regreso de Cristo, ¿sí? Y esto es lo que dice entonces este pionero Steven Nelson Haskell respecto a los días de años de Daniel 1290 y 1335, porque todos coincidieron que el continuo era el paganismo, y que el paganismo fue quitado en el 508 de nuestra era. Y viene Charles Fitch. A partir de ese momento el sacrificio pagano en el reino romano será quitado, lo que ocurrió en el 508. Y la abominación papal que hace desolar habrá 1290 días, es decir, años, hasta el fin de ese poder abominable. Llegó 1798, que comenzó en el 538. Y continuó los 1260 años, hasta 1798, cuando el Papa fue llevado cautivo. Ahora dice Carlos Fitch, bienaventurado el que espere y venga hasta los 1335 días, el resto de los 2300, como me parece a mí, de 508, cuando se eliminó el sacrificio, ¿sí?, diario de 1335 años. A partir de ese periodo terminaría con el 2300, a partir de la salida del decreto para construir Jerusalén en el 457 antes de Cristo, en 1843. Pero vete, Daniel, porque descansarás, es decir, morirás, y te pararás en tu mucho, es decir, en resucitar al final de los días.
Tales, mis hermanos, son mis convicciones completas con respecto a las profecías de Daniel y la terminación de los periodos ahí establecidos. Y Carlos Fitch, también entonces coincidió con Urias Smith, con Haskell, con Guillermo Miller, y entonces con todos estos pioneros que ellos sostenían acerca del continuo, hermanos. Estamos analizando entonces cómo estos pioneros también tenían el método historicista. Ese método que nuestro Dios, queridos hermanos, nos enseñó y nos ha dado. En las pancartas veíamos también cómo están plasmadas acerca de las trompetas, hermanos. Las trompetas son históricas también. ¿Y cómo podemos comprobar de quiénes hablaron respecto a esto? Bueno, los métodos aquí están, ¿sí? Lo de las pancartas que decíamos hace un momento, 1843 y 1858, eran dirigidas por las manos de Dios, ¿sí? Ahí están entonces las trompetas históricas plasmadas. Aquí de este lado, en la otra pancarta, ahí están las trompetas históricas plasmadas. Pero vienen hoy los futuristas a tocar las trompetas en el futuro. Mire lo que dice este pionero, ¿sí? Incluso Elena de White recomendó leer el libro de John Norton Lowron, ¿sí? El gran movimiento se titula, miren hermanos, qué gran título para comenzar. Qué título tan más interesante, el gran movimiento adventista. Esperemos pronto tener estos libros, hermanos, ya impresos para poder facilitar, hermanos, para todos aquellos que lo desean, por lo menos aquí en México, y para nuestros hermanitos que nos ven en otros lugares, podemos compartirlos por los archivos, por los PDFs, hermanos. Hoy no hay motivo de quedarnos atrás sin poder conocer la verdad. Y aquí está lo que los futuristas creen, que va a llover meteoritos, y que el futurismo evangélico dice que va a salir demonios en forma de langostas y todo esto. Hermanos, es terrible el asunto. Pues aquí está lo que dice la palabra entonces de estos pioneros que fueron dirigidos por nuestro Dios. Dice John Norton Lowron acerca de la quinta trompeta. Miren a dónde coloca este pionero la quinta trompeta, y aquellos están esperando que todavía van a sonar en el futuro. Y una unión de trompetas con plagas, un total de 14 plagas, dicen al final de cuentas. Qué situación tan más terrible. En la página 109, capítulo 7, el rápido avance del mensaje. La quinta trompeta, dice aquí Lowron, la quinta trompeta presenta el surgimiento del Islam con su nube de errores, pero especialmente el periodo de los 5 meses o 150 años literales, desde el tiempo en que tiene un rey sobre ellos. El 27 de julio de 1299, Osman I, el fundador del Imperio Otomano, invadió el territorio de Nicodemia. Desde ese tiempo los otomanos molestaron y atormentaron al Imperio Romano Oriental hasta el 27 de julio de 1449. Los 150 años de tocar de la quinta trompeta. En ese tiempo los turcos vinieron con sus fuerzas contra las ciudades de Constantinopla misma, empleando pólvora en sus ataques y de un pesado cañón que el historiador Gibson dice que se requiere centenas de bueyes para arrastrar y arrojar grandes rocas contra los muros de Constantinopla. Y miren esta explicación que hace entonces este pionero sobre la quinta trompeta, ¿sí? Y nos anuncia también el final de la sexta trompeta. Vamos a leerlo, aquí está, el final de la sexta trompeta. Y después de esto vamos a ir al conflicto de los siglos para ver si este pionero iba de acuerdo a los escritos de la sierva del Señor. Por ese tiempo murió Juan Paleógolo, que es señalado por los historiadores como el último emperador griego. Constantino XI, Paleógolo, era el heredero legítimo del trono, pero se dice que en temor de Murad II, el sultán turco que estaba en guerra con él, lo llevó a pedirle permiso a Murad II para ascender al trono. Tal acto habría parecido casi una renuncia al trono en favor de los turcos. En realidad, muy poco después de los otomanos tuvieron posesión de la ciudad de Constantinopla y el Imperio Romano en Oriente. De este modo, ellos mataron políticamente al imperio que había venido
atormentado, había de matarlos por 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Bueno, ¿qué quiere decir esta expresión que dice el libro de Apocalipsis? Dice Lobron en la explicación que nos está dando, tomando esto como en tiempo profético, 1 día por 1 año, ¿cuánto tiempo sería? El problema es sencillo, ¿sí? Miren, hermanos, nada más. Hasta la expresión de los pioneros, hermanos, a mí me encanta. Dice, esto es sencillo. Cuando yo he leído, hermanos, a muchos escritores cristianos hablar de Apocalipsis, es el libro más difícil de comprender, ¿sí? Es el libro que hasta da sueño leerlo. Pero me impresiona, hermanos, la expresión de estos pioneros. Dice, este problema, ¿cómo lo menciona Lobron? Es sencillo de entender. ¿Por qué lo catalogaba sencillo, hermanos? Porque estos hombres caminaban con Dios y llegaron a un pleno conocimiento que hoy en día, hermanos, el adventismo futurista se está enredando en tantas ideas fuera de lugar. Dice aquí Lobron, 1 año son 360 días o años. 1 mes, 30 días o años. 1 día, 1 año. Es un total de 391 días. O sea, literalmente 391 años. Como 1 hora es 24 partes de 1 día o año, como símbolo sería medio mes o 15 días. Ahora, 360 entre 24 es igual a 15. El periodo total del gobierno del territorio oriental del Imperio Romano de parte de los musulmanes sería, por lo tanto, 391 años, 15 días. Esto es añadido el 27 de julio de 1449. Nos lleva a la 11 de agosto de 1840 para la terminación del periodo de la independencia turca, según lo expresa la sexta trompeta. Y ahí está, hermanos. Ahí está la explicación de la sexta trompeta. Para aquellos que están esperando las trompetas en el futuro, miren esto, los pioneros dicen, esto es sencillo. ¿Por qué se enredan los adventistas en este tiempo? ¿Sí? Esperando esta situación futura. Y aquí está todo lo que dice, hermanos, acerca de esto. Ahora, esto es el conflicto de los siglos. Lo que acabamos de leer, el libro que escribe John Norton Lowron, ¿sí? El gran movimiento adventista. Esto es conflicto de los siglos. Él llegó a la conclusión que el cumplimiento de la sexta trompeta era el 11 de agosto de 1840. Y es más, hermanos, dice este pionero, es fácil de entender. Miren lo que dice conflicto de los siglos. 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josias Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Quién lo hizo? Dice Josias Leach, ¿sí? Que predecía la caída del Imperio Otomano. Otro pionero más. Y nos salen los futuristas. Es que eso que está en conflicto, le digo, el hermano Elena de White no lo interpretó, fue Josias Leach. Bueno, sí fue Josias Leach, pero ¿por qué se permitió entonces ponerlo ahí en el conflicto de los siglos? Es porque había una razón, es porque esto era verdad. Y los futuristas comienzan a sacar argumento tras argumento con tal, hermanos, de que establecer sus posiciones en las que ellos han tomado. Y esto es muy triste, hermanos. Esto es muy triste lo que está pasando. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de la caída, en el año 1840 de Jesucristo, durante el mes de agosto, después de Jesucristo. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió admitiendo el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que de Acosa subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaron al terminar el primer periodo. Terminarían el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla sería quebrantado. Esto es lo que creo que va a confirmarse. Josias Leach, en Señales de los Tiempos y en el expositor de la profecía, el 1 de agosto de 1840, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento se cumplió exactamente las predicciones. Cuando esto se llegó a saber,
multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller, sus compañeros, eran correctos, por lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adherieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Josiah Leach, Urias Smith, John Norton Lombroso, Elena de White, permitiendo esto en el conflicto de los siglos. Nos dice que las trompetas son históricas, las pancartas 1843, 1858 son históricas. ¿Qué más le buscamos, hermanos? ¿Qué más le buscamos? ¿Por qué buscamos en querer quitar o poner, hermanos, cosas que ya están establecidas? Por favor, en el nombre de nuestro Dios, seamos fieles adventistas, no seamos medio adventistas, no seamos medio fieles. Dios está llamando, está buscando hombres fieles, como Daniel. Y esto es lo que está plasmado, hermanos, queridos hermanos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué le vamos a buscar? ¿Por qué le vamos a buscar otras cosas que no lo son? Sí. Con todo esto, queridos hermanos, vamos a ir cerrando esta parte. Sí. Estamos agradecidos por Dios por este privilegio que nos da de poder exponer este mensaje. Urias Smith habló también sobre las trompetas, ¿sí? Y hermanos, ya hemos explicado sobre Urias Smith, sobre el libro de Daniel y Apocalipsis, y no vamos a volver a hacerlo. Y los que quieran escuchar, está el primer tema de la serie que hemos titulado Los Pioneros Adventistas, y ahí está las razones por las cuales sostenemos y usamos el libro de Urias Smith, de Daniel y Apocalipsis. Algo que me he encontrado más de una ocasión con los futuristas acá en México, de decir: ese libro no merece entonces la aprobación de nuestra fe. ¿Y por qué no la merece? Porque prácticamente, hermanos, echa por tierra los principios que ellos enseñan sobre sus trompetas futuras. Y ahí está, miren, ¿sí? Esto es lo que enseña entonces Urias Smith, la primera trompeta. Y solo vamos a darle la primera, ¿sí? Y les invitamos a que vayan como los berianos y busquen y estudien. Y los que deseen, hermanos, no pueden adquirir el libro, no pueden imprimir el libro, se los mandamos por PDF, no hay problema. O les mandamos la página oficial del Centro White para que ustedes vayan y lean el libro de Daniel y Apocalipsis. No hay razón de no leer ese libro. La primera trompeta y la caída de Roma occidental, Apocalipsis 8:7, ocurrió en el 395 después de Cristo, al 419. Esto es lo que dice entonces Urias Smith. El primer ángel tocó la trompeta, basado en Apocalipsis 8:7. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora, ¿a qué se refiere este cumplimiento profético? El primer castigo grave que cayó sobre la Roma occidental en su derrumbamiento fue la guerra contra los godos mandados por Alarico, que preparó el camino para otras incursiones de la muerte del emperador romano Teodosio. Ocurrió en enero de 395, y antes del fin del invierno los godos, dirigidos por Alarico, guerreaban contra el imperio. La primera invasión dirigida por Alarico asoló el imperio oriental, tomó las ciudades famosas y esclavizó a muchos de sus habitantes. Conquistó las regiones de Tarsia, Macedonia, Ática, Peloponeso, pero no llegó a la ciudad de Roma. Más tarde el jefe godo cruzó los Alpes y los Apeninos, se presentó ante los muros de la ciudad eterna, que cayó presa de los bárbaros en el 410. ¿A qué se refiere sobre granizos y fuego mezclado con sangre fueron arrojados sobre la tierra? Los terribles efectos de la invasión goda no son representados como granizos por el origen septentrional de los invasores, como fuego por la destrucción de las ciudades y campos por las llamas, y sangre por la terrible matanza de los ciudadanos del imperio que realizaron aquellas audaces e intrépidos guerreros. La primera trompeta, el toque de la primera trompeta se sitúa hacia fines del IV siglo
en adelante, y se refieren a las asoladoras invasiones que los godos hicieron sufrir al imperio romano. Y la primera trompeta y la segunda y la tercera trompeta, queridos hermanos, en resumen, castigos directamente a la Roma imperial, porque se lo merecía, hermanos. Era el castigo que Dios estaba permitiendo sobre ellos por lo que ellos habían hecho a lo largo de la historia pasada. Daniel lo describió: una bestia terrible, dientes y garras de hierro que despedazaban, pisoteaban y hacían polvo a todo lo que estaba delante de ellos. Hermanos, esto es fe adventista. Esto es amar la fe adventista. Esto es defender la fe adventista. Hoy ya no se encuentran Urias Smith, ya no está Haskell, ya no está Elena de Guay, ya no está Jaime Guay, ya no está Andrews, ya no están todos esos pioneros, sí, que vivieron, defendieron esta fe. Hoy estamos nosotros, esta generación. ¿De qué lado vamos a estar, hermanos? ¿Qué verdad vamos a defender? ¿Una verdad a medias, siendo semi-infieles? ¿O una verdad completa, demostrando ser fieles como Daniel? Yo espero, hermanos, en verdad, que si estos escritos no nos hacen despertar, hermanos, yo no sé qué esperamos o qué esperaríamos entonces para ver. Hoy en día, el catolicismo, hoy en día, los evangélicos y pentecostales y algunos disque adventistas, semi-infieles, como le llamó entonces Urias Smith, porque ese es el nombre, comienzan a creer entonces en las trompetas, en las caídas de meteoritos. Vamos a ir cerrando con esto, hermanos, que personalmente hemos preparado, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que presenta la escuela jesuita, ¿sí? Esto es lo que presenta la escuela jesuita. Vamos a escuchar. Cuando las personas me preguntan acerca de el fin del mundo, yo siempre les digo que la Iglesia no sabe ni el día ni la hora, que la Sagrada Escritura no nos da ninguna información acerca de cómo calcular el tiempo. Pero lo que sí que nos da son signos. Hay signos en la Biblia para que la generación a la que le toque vivir el Apocalipsis sepa que está en el Apocalipsis. Por eso, tanta gente a lo largo de la historia ha leído el libro del Apocalipsis y no se han cumplido todos los signos que aparecen allí. Se podía cumplir alguna vez parcialmente algún signo, pero no todos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial había una figura, la de Hitler, que recordaba totalmente a la del Anticristo, totalmente. Había guerra, toda Europa. Un sacerdote católico está dando a comprender supuestamente la interpretación de Apocalipsis. Y vamos a ver la explicación en un momento para ellos qué significa lo de las trompetas. Escuchemos. No hubo peste, no hubo el asteroide que caerá, porque dice la Biblia que una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. Pues evidentemente una montaña humeante que cae sobre el mar es un asteroide, un meteorito, lo que sea. Eso no ocurrió. Y está eso de la caída del meteorito, de la trompeta de Apocalipsis, la segunda trompeta 8, capítulo 8, verso 8-9. Acabamos de escuchar la interpretación de un sacerdote católico. Y como una gran montaña ardiendo. Ahora vamos a ver la interpretación de los evangélicos.
lo que creen los evangélicos sobre la segunda trompeta, hermanos? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El siguiente ángel toca la segunda trompeta, y esta segunda trompeta es conocida como la montaña que arde en llamas y que cae sobre el mar. Una montaña que arde en llamas es un meteorito gigante. Es un meteorito tan gigante que puede matar a los habitantes del mar, es decir, a las criaturas que están en el mar. Ahora, dice que 1/3 del mar se convierte en sangre. Y noten que esta segunda trompeta afecta lo que es el agua salada. El segundo ángel. Acabamos de ver entonces a un sacerdote católico y a un pastor evangélico decir que la segunda trompeta representa un meteorito. Anoche les mostrábamos la Biblia de estudio, la Biblia de estudio que utilizan ellos con la interpretación futurista. Aquí está, y ellos creen en la caída del meteorito. Ahora vamos a ver a un pseudo o semi o medio adventista también interpretando entonces la segunda trompeta. Escuchemos por favor, y a qué se refiere según esta interpretación. Tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué está describiendo aquí la segunda trompeta? Unos pocos días después de la lluvia de meteoritos ardientes, el planeta Tierra recibirá el golpe fatal de no uno, sino 2 horrendos impactos de asteroide. Sí. Hemos leído del primero, ahora leeremos en un momento del segundo. El primer asteroide impactará un océano, y el segundo va a impactar uno de los continentes. El primer impacto en el mar levantará una serie de gigantescas olas y mareas extraordinarias, tsunamis, que inundarán todas las ciudades costeras en el perímetro del océano donde impacte el asteroide. Ahora, hay 7 océanos en el planeta Tierra, 7. Los más conocidos son el Atlántico y el Pacífico, pero hay 7 océanos. Uno es el mar Mediterráneo, el océano Índico, el océano del Norte, etcétera. Son 7. La Biblia no dice en cuál de los océanos va a caer, pero dice que se va a precipitar en el mar. Y aquí está entonces, hermanos, ¿de dónde salió esta interpretación entonces de la caída de los meteoritos en relación a las trompetas? ¿Sí? Las trompetas son históricas, lo sostienen los pioneros adventistas. Elena de White respaldó esto, respalda el libro de Elias Smith, invita a leer el libro de Lowron, ¿sí? Las trompetas son históricas. Los días de Daniel 12 son históricos, ¿sí? Ayudaron al movimiento adventista todo este descubrimiento y le dieron un auge, levantó a la fe adventista, hermanos. Y hoy en día el adventismo, estos nuevos intérpretes estos maestros de hoy en día, con interpretaciones futuristas, mezclándolo con el adventismo, porque no es una mezcla, no son ni completos en el futurismo, ni son completos en el adventismo, ¿sí? Comparten mitad de acá, mitad de allá, y la unieron. Y esto está distorsionando entonces al pueblo de Dios, queridos hermanos, y esto es terrible. Dios nos está invitando a ser fieles, hermanos, fieles a nuestro cometido, fieles al legado que Dios nos ha dejado por medio de las verdades bíblicas. Dios, dice esta cita, 1905, Review and Herald, enero 19, Dios no nos ha dado un nuevo mensaje,
Estamos para proclamar el mensaje de que 1843 y 1844 fueron las causas que nos sacaron de las otras iglesias. Necesitamos que el Espíritu Santo encienda en nuestros corazones el celo y la seriedad que fueron vistos entre el pueblo de Dios. Doy gracias al Señor, decía en ese momento, 1905, al Señor que sigue viviendo, unos pocos de los que pueden recordar esos días y que saben de lo que se habla. Hermanos, Dios no nos ha dado un nuevo mensaje, no nos ha dado una nueva interpretación profética, no nos ha dado nuevas fechas para poner, hermanos, días o años para cumplimiento de las profecías. Dios nos dio el mensaje y es el mismo mensaje que continúa y espera el Señor que nosotros tengamos el Espíritu Santo que encienda en nuestros corazones el celo y la seriedad que fueron vistos en ese pueblo que Dios levantó, queridos hermanos. De lo contrario, solo tendríamos el nombre adventista, pero no la fe. Solo tendríamos el nombre adventista, pero no la interpretación profética. Solo tendríamos el nombre adventista, pero no los pilares, las doctrinas que nos hacen un pueblo peculiar. Yo espero, queridos hermanos, que este día haya valido la pena, hermanos, poder escuchar el mensaje que Dios nos ha invitado a que nosotros demos con gran claridad. Una voz que no sea apagada, que no sea acallada. Y para ir concluyendo, esto es la forma en la que la corporación comienza a tratar al método histórico, ¿sí? Dice este personaje, Israel Leighton, que llegó a ser últimamente el presidente de la división de Interamérica, del cual pertenece México. Es el expresidente, ¿sí? Él ya no lo es hoy en día, pero en su momento él escribió esto. Miren el encabezado de esta revista: Adventismo histórico o movimiento histérico, le llamó. Y creo que entendemos qué quiere decir la palabra histérico. ¿Qué es ser una persona histérica? ¿Sí? Solo con el encabezado, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta qué está queriendo dar a entender en esa revista. Dice aquí: en los últimos tiempos ha surgido un Adán que proporcionara así un llamado adventismo histórico, con la clara pretensión de cubrir los rastros de un movimiento disidente. Miren nada más. Muchas veces la raíz de tales movimientos se encuentran en un obrero que ha sido disciplinado o desprendido, en un grupo de personas que ha asumido una actitud de enfatizar una determinación enseñanza de la iglesia de una manera, ¿sí?, tendenciosa. Ahora dice, hoy en día se está levantando el movimiento histórico, al cual dice es prácticamente un movimiento disidente. ¿Y por qué un movimiento disidente? Porque ellos en día hoy han adoptado el futurismo y hasta el preterismo al negar al anticristo. Por eso le llaman ahora un movimiento histérico, un movimiento disidente. Y con ese encabezado, ¿para qué le leo todo lo demás, hermanos? Si está echando abajo el principio de el movimiento histórico que tenemos como adventistas. Otro teólogo más, un maestro de acá en México, Armando Juárez, doctor en teología, maestro de los nuevos pastores en Montemorelos, Nuevo León, aquí en el norte de México, escribe este libro, Tendencias Teológicas en el Adventismo. Miren nada más el título, Tendencias Teológicas en el Adventismo, y coloca de este lado, ¿sí?, coloca de este lado a los movimientos. La publicación del libro de preguntas sobre doctrinas marcó el inicio de una serie de tensiones y controversias dentro de la iglesia, las cuales se han estado manifestando durante décadas. Esta tensión creó dos tendencias dentro de la teología adventista. Según él, ¿cuáles dos tendencias? Los adventistas tradicionalistas o históricos y los adventistas centristas. Miren, supuestamente a raíz de preguntas sobre doctrinas que surge en 1955, 56, 57, dice él, surgen dos movimientos: el movimiento tradicionalista, o sea, el histórico, y los adventistas centristas. Qué equivocado está este personaje. El movimiento adventista histórico está desde los pioneros. No fue surgimiento por lo que ellos permitieron entrar
las doctrinas evangélicas en 1955 en adelante. Y miren a quienes cataloga a él, ¿sí? En su interpretación propia. Los nombres de los adventistas tradicionalistas o históricos es el que aquellos mismos se han dado. Entre los más prominentes representantes en esta tendencia es Herbert B. Douglas, Kenneth Booth, Joy Cribb, Colin Standish. Y ahí comienza a citar a todos, ¿sí? Robert Whedon, Thomas Davis, Ralph Larson, Dennis Privet, a este pastor que hoy en día todavía está, puede encontrar algunos temas por el YouTube, ¿sí? Y ahí están entonces todos estos hombres. Y dice además, ¿sí? El nombre de adventistas centristas, ahora hablando de los centristas, es un nombre que muchos han usado para distinguirse de grupos adventistas históricos o adventistas evangélicos, de los liberales. A este grupo pertenece a aquellos quienes aceptan los conceptos expresados en el libro de Cuestiones sobre Doctrina. Su teología está referida por las tradicionalistas como la nueva teología, ¿sí? Entre los representantes más conocidos de esta tendencia está Edward Hans LaRonde, Gerald Hansler y Morrison Binden, y todos estos nuevos hombres con la nueva teología de la doctrina, hermanos adventistas, después de preguntas sobre doctrinas. Y aquí entonces miren lo que dice este personaje. Se produjo una fuerte reacción del rechazo en contra de los autores de cuestiones o preguntas sobre doctrinas por los cambios introducidos. Uno de ellos fue M. L. Andresen. Un respecto erudito fue prominente en la oposición. Él reaccionó fuertemente en contra del rechazo de que Cristo tenía una naturaleza humana caída y en contra de la expiación completa en la cruz hecha en cuestiones sobre doctrina, ¿sí? Y comienzan entonces a decir, M. L. Andresen es uno de los que levantó el movimiento histórico, porque él se opuso a la nueva teología. Hermanos, M. L. Andresen no inventó nada. M. L. Andresen lo único que hizo fue defender la verdad que él conoció como un fiel adventista del séptimo día, con la interpretación histórica. Y Herbert Douglas, ¿sí?, también fue otro defensor de la verdad. Y tenemos entonces, hermanos, toda esta verdad para poder sostener a la fe adventista. La corporación, hermanos, está errada. Los movimientos adventistas están errando y Dios nos libre, como decía el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y la manera de no caer, hermanos, es estar asentada en la palabra de Dios y en los testimonios de Jesús. Que Dios, hermanos, nos bendiga en este día y pueda quedar entonces en cada uno de nosotros. Eso es nuestro deseo ferviente como pueblo al compartir estos mensajes, hermanos, que sean de gran bendición para todo el pueblo adventista y todo aquel pueblo que así lo quiera entonces tener. Vamos a terminar con el canto, el 454, Honra al hombre de valor. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar este hermoso himno. Cantamos. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, claro fue Daniel. A Daniel imita, dalo conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Muchos yacen sin valor, que hoy pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé en la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Amén. Con este hermoso
hermoso canto vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Señor, queremos ser hombres de fe. Hay hijas tuyas en este tiempo que quieren ser mujeres de fe, como Daniel, como Esther, como esas hombres y mujeres que defendieron la verdad sobre todas las cosas, aún con la capaces, Señor, de dar la vida por la verdad. Te pido, Señor, que tu luz pueda darse a conocer, y si somos dignos portadores de ella, Padre, utilízanos completamente, no a medias. No queremos ser semi-infieles, no queremos ser, Señor, medio fieles. Queremos ser completamente, Señor, hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a portar esta antorcha de la verdad que alumbre al mundo y a todos los que estén alrededor nuestro. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Aún hay muchos de ellos que han de despertar para defender esta verdad. Ha llegado el momento, Señor, de hacerlo. Permite que tu Espíritu Santo nos pueda utilizar y que este día sea de gran bendición al compartir tu palabra. Quédate en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.